Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de La Trinchera de Empecinados. En esta ocasión estamos José, Íbero y aquel que os habla, Lobo. Y es probable que para tratar al menos uno de los temas que vamos a traer aparezca también nuestro compañero, nuestro ilustre compañero Juan, de Infantería de Marina, como no. Y bueno, los temas que vamos a tratar en esta ocasión van a ser el tema que está de actualidad por la semana en la que nos encontramos, de la Semana Santa, y también de un tema en que escribimos una reflexión ayer, si no me equivoco, sobre esta aparición de los mentores de la triunfología, queriéndolo fusionar con nuestro mundo, con el mundo militar, y que no es que nos preocupe, porque bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero que sí nos parece un fenómeno curioso del que hablar en esta charla, que aunque sea distendida y no intensivista sobre los temas que tratamos, sí que creemos que os puede resultar interesante. Entonces, dicho esto, y haciendo esta pequeña presentación, empezamos con el tema, este segundo que hemos hablado, de la aparición de los mentores de la triunfología, que de hecho que me parece un buen título y se me acaba de ocurrir, los mentores de la triunfología. En esta nueva fusión, en esta revisión de esos mentores, cuando lo queremos sumar al ámbito militar. ¿Por qué me resulta curiosa? Y esto también pasa un poco con lo que hablaremos después respecto a lo de la Semana Santa. Al fin de cuentas, el mundo militar, lo que es la sociedad dentro de las Fuerzas Armadas, no estamos ajenos a la sociedad, no vivimos encapsulados en una burbuja, no formamos parte de la sociedad y a su vez nos nutrimos de la misma. Entonces es normal ver estas dinámicas que aparezcan dentro de las Fuerzas Armadas también, porque al fin de cuentas pues somos personas que una vez terminamos nuestro horario laboral, pues vemos a la cotidianidad y consumimos el mismo contenido que todos, bebemos de las redes sociales como todo, y al fin de cuentas pues es normal que haya quienes se vean atraídos, ¿no?, por, como digo, estas narrativas de la triunfología, del positivismo, ¿no?, del think positive, de las nuevas religiones, por así decirlo, espiritualistas, New Era, etcétera, y que casi podrían ser incluso más tóxicas que beneficiosas, y podemos rastrearlo perfectamente. Pero lo curioso es cuando esto se fusiona con lo militar. Porque ¿a qué corresponde? ¿El ejército acaso necesita de ese thinking positive? ¿Necesitamos de esas nuevas religiones espiritualistas New Era? ¿Necesitamos de esa triunfología acaso? ¿Alguna vez el ejército, los componentes de las Fuerzas Armadas o los guerreros de todos los tiempos han necesitado agarrarse a estos discursos, ¿no?, de que parten incluso de premisas del ego para llevar a cabo las cosas que se han hecho? Creo que tú, José, que de hecho me has estado compartiendo vídeos, ¿no?, de estos canales que pululan por ahí, ¿no?, que hacen un compendio de todos estos chavales hablando todos sobre lo mismo, balbuceando todos la misma mierda, que es soporífera incluso, que está carente de sentido. O sea, es que podemos hacer una profunda crítica, pero tampoco, bueno, sí, quizás la hagamos. Pero, ¿qué has visto en todos esos vídeos que has estado? Pues muy buenas tardes, Lobo. A ver, yo lo hablábamos el otro día, todo esto, bueno, yo veo que todo esto viene un poco del sueño americano, ¿no? Viene un poco del triunfalismo de los 90, y evidentemente viene del mundo empresarial. Por eso me llama tanto la atención que ahora mismo lo estemos viviendo en nuestro ámbito militar, porque es lo que tú dices. Yo creo que nunca hemos necesitado estos discursos triunfalistas de subir el ego. No, al final yo creo que necesitamos instrucción, gente que sepa mucho de este trabajo vale, pues yo veo muy bien los cursos de TCC, veo muy bien los cursos de CFUE, de gente que sabe mucho, pero este tipo de mentorizaciones del triunfalismo, puedes ser mejor de lo que eres y puedes tener un Lambo y aparte ser táctico,
En algunos aspectos me parecen ridículos y es lo que dices, viene de una cultura, evidentemente viene de una, es lo que digo, viene del sueño americano de los 90 y demás, pero viene de una cultura que en su mayor parte, del 90%, se cae como un castillo de naipes cuando no todo el mundo consigue, pues en la vida civil, no todo el mundo consigue ser un ejecutivo de Wall Street, que es de donde viene, digamos, esta cultura de la mentorización, de puedes ser mejor, puedes ser tal, puedes tener tu Lambo en un año, yo antes era un lavaplatos y ahora tengo una mansión. Entonces, no sé realmente esta cultura cómo ha impregnado en la vida militar, porque al final la vida militar, digamos, nuestra idiosincrasia es casi siempre ser lo más humilde posible, ir con lo opuesto, vivir con lo opuesto y ser lo más austeros que podamos en nuestro trabajo y prácticamente hacer un trabajo y una vida de supervivencia. Entonces, este tipo de mensajes yo digo lo del Lambo porque es que es lo que más se escucha y es que me parece bestial. No sé cómo pueden estar calando en esta vocación, en este pensamiento, porque también he visto por ahí cuentas de que tienen una vocación militar muy grande, pero hay que invertir en cripto, hay que no sé qué, que nuestro sueldo, vamos a ver, no sé, a mí por el hecho de que al final yo vivo no sé, la vocación militar como algo, evidentemente, no se puede pagar en el supermercado con honor y con vocación, eso es evidente. Pero yo la vivo no sé, siempre ha sido una idea de austeridad y de ir con lo opuesto y de vivir en los elementos con lo que tenemos y con lo que nos da lo poco que podamos llevar en nuestra mochila. No, y de hecho creo que primero tendríamos que hacer una separación, ¿no? Porque sí que hay en estos dos fenómenos que pueden llegar a converger, y es que por un lado están aquellos creadores de contenido que provienen del mundo de las Fuerzas Armadas. Pongo un ejemplo rápido para visualizarlo bien, un David Goggins, ¿vale? Que es un creador de contenido motivacional, inspiracional, basado en el ejemplo crudo de su propia experiencia en el mundo de operaciones especiales y que está trayendo de inspirar a personal civil, pero también militar, sobre cuál es el camino, ¿no? Por así decirlo, marcando con la batuta, diciendo, el camino del sacrificio es el que te lleva, el que te impulsa, ¿vale? Y por otro lado están estas otras narrativas también que aparecen de chavales, tipos poco rastreables, que no se sabe muy bien dónde empiezan, no sabes dónde empieza el personaje y dónde termina la persona y dónde empieza el personaje. No está, las líneas de quiénes son están difusas, cuyo mensaje está basado uno en la crítica económica, otro en la crítica de los hábitos, otro en la crítica sociopolítica quizás, ¿vale? Y ahí hace una especie de sincretismo extraño, de mezcolanza heterogénea, mezclado o sea, no mezclado, sino enfocado al triunfo. Pero además una idea un poco abstracta de triunfo. Creo que primero tendremos que hablar, primero, qué es el triunfo. Una idea tan subjetiva, porque claro, a lo mejor para uno el triunfo es tener ese Lambo. Es decir, para uno a lo mejor determina que los triunfos están basados en lo material conseguido, en los bienes que acumulo, ¿vale? En esa superficialidad de las cosas. Y para otros el triunfo es ser un padre honesto, es ser un padre que aun humilde nutra a su familia con todo lo que tiene por poco que sea. O a lo mejor para otro el triunfo es simplemente encontrar la felicidad en su trabajo, por humilde que sea, encontrar la tranquilidad.
Pero cuando, claro, insertamos en la sociedad el pensamiento podrido y tóxico de que el triunfo se basa en los bienes que acumula, aquel que no puede acumular esos bienes, ¿en qué se convierte? En una infrapersona quizás, como estos comparten, el de la panza, el de Y el miliurista. Bueno, vamos a hacer un alto, porque como no podía ser de otra manera, acaba de entrar en rigurosísimo directo nuestro compañero Juan, que como en una toma de costa, acaba de meterse hasta la cocina. y buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué os reí, cojones? Pues porque estamos aquí haciendo una Estamos grabando, disertación. Que estabais ya grabando y todo. Sí, Juan, estás en directo, amigo. La culpa es nuestra que no te hemos avisado, no te hemos dado una coordinación de cómo tenías que insertarte, no te hemos dicho a qué punto tenías que acogerte ni con qué actitud. Entonces directamente has entrado. Mira el ordenador todavía. No he hecho ni por abrir, por eso me he conectado. Me he acordado que tenía Sky en el móvil. Claro, pues para no romper un poco Juan la dinámica, ¿vale? Vamos a seguir. Estamos hablando, venga, aunque esto sea un problema para algunos que nos escuchan, que le cortemos un poco el rollo. Estamos hablando, Juan, sobre estos triunfólogos del pensamiento positivo, de los que se meten con la panza, con aquellos que ganan 1.000 euros, con esas dinámicas de pensamiento que se están insertando en las Fuerzas Armadas a través de nuevos ministros que son militares, que serán, pues bueno, seguidores de estas formas de pensamiento y que lo están insertando dentro de las cuentas afines al mundo militar, a las cuentas tácticas, a la divulgación sobre contenido de nuestra comunidad. Sí, vamos, la mierda que está propagando, que ha creado Yados, y que al final no deja de ser una estafa piramidal. Exacto. Que los de abajo le van pagando el dinero a los de arriba, pero bueno. Pues coge aspectos del Yados Team, ¿vale? Cositas, y crea tú tu propia narrativa, ¿vale? De si quieres ser mejor no sé qué, escríbeme al DM. Cosas de ese tipo. Y yo veo claramente... ¿Se me escucha bien? Sí. Se te ve regular, se te ve nublado, pero se te escucha bien. Voy a quitar el vídeo para que se vea bien. Para que me escuche. Vale, perfecto. Yo creo que esto es como había comentado luego. ¿Vale? Es decir, la Fuerza Armada como... Oh, qué pena. Bueno, pues seguid vosotros porque a mí me... Estamos teniendo problemas con la conectividad de Ibero, sí. Cosas que pasan, el tiempo está revuelto. Decir Ibero, que... deja de robarle el wifi al vecino. En fin, bueno, sigo un poco por donde la ha cogido, bueno, por donde la había dejado, que he perdido un poco el hilo, la verdad. Pero básicamente eso, ¿no? Primero establecer diferencia, ¿no? De qué clase, esa diferencia de perfiles, ¿no? Estábamos, Juan, para que también pilles un poco la dinámica de la conversación, estableciendo una diferencia, un contraste entre creadores de contenido inspiracional, motivacional, etcétera, un David Goggins, alguien que proviene del mundo de las operaciones especiales, que es uno más de otros muchos que hay y que probablemente a cualquiera que nos escuche se le vendrán otros nombres a la mente, incluso dentro de lo nacional, ¿no? De compañeros de armas. Y otra diferencia, estos Yados Team, ¿vale? Que están rescatando esos discursos, esas palabras, ¿no? Esa forma de discurrir sobre esto. Y ahora está este tercer perfil que aparece de los que mezclan ambas cosas, ¿vale? Y hablamos sobre lo pernicioso que nos resulta esto dentro de nuestra profesión. Porque claro, y abro un melón aquí, no lo pongo sobre la mesa y lo abro. Si yo te digo y atraigo nuestras dinámicas, nuestra profesión, aquello del pensamiento positivo, pero cojones, ¿por qué tengo que pensar que es positivo lo que me está pasando? Es que a lo mejor lo que me está pasando no es positivo. Es que a lo mejor aquello que me va a suceder no necesariamente tiene que ser positivo. Y ojo, aunque no sea positivo lo que me está sucediendo, ni vaya a serlo lo que me va a suceder, voy a hacer lo que debo hacer, independientemente de cómo me sienta, independientemente
de aquel beneficio que pueda darme. Yo hago lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque pues, primero soy militar y tengo una misión que cumplir. Ese es el problema, que estamos trasladando forma de pensar civil a nuestro discurso militar, como el que tiene Yado y esta gente, y esto es basura, porque al final lo que vomitan es mierda, y es lo que te he dicho, una estafa piramidal. Pero estamos trasladando discursos civiles de lo positivo, de lo bueno, y no nos damos cuenta, hemos perdido el norte de que el ejército no trabaja sobre lo bueno. Siempre hemos trabajado sobre lo malo, y la diferencia nuestra entre un civil es que trabajamos sobre lo malo. Y lo malo lo intentamos dominar, aunque la mayoría de las veces no podemos, pero nos sobreponemos y acabamos. Y creo que el mensaje que hay que trasladar hoy día a la población y a esta sociedad de cristal y de plastilina, porque es muy moldeable, es que hay que trabajar en nuestro umbral de no confort. Hay que trabajar en la miseria, hay que trabajar desde abajo, intentar llegar arriba, intentar porque no siempre se llega, pero intentarlo, porque al final el ejército, ¿en qué trabajamos? Pasamos sueño, pasamos hambre, fatiga, te duelen los pies. Si rodeamos nuestra vida de discursos positivos, a la mínima que nos venga mal dada, podemos pensar siempre, no, pero como lo he intentado, pues ya está, he llegado hasta aquí. Bueno, he llegado más lejos que algunos que no llegarían. No tenemos que trasladar esos discursos, tenemos que crear uno propio. Aparte que la milicia en España tiene más de 700 años de historia, ¿eh? Que aquí está todo inventado. Claro, es que estás diciendo crear un discurso propio, si es que no hay que inventarlo. Es muy antiguo. Es muy antiguo. Y lo que decíamos... Por discurso propio, luego lo que me hablo es a tu experiencia, es decir, tú forjas tu camino a tu experiencia, es decir, pero esto ya está todo inventado. Y eso aparte, desde... Dime, José. Perdona, Juan, no, es a lo que me refería yo antes, que por eso que al principio he dicho que hay muchas cuentas y muchos sitios que te pueden dar consejos de... Voy a poner un ejemplo simplista, ¿vale? Para que más o menos... yo te puedo decir qué es lo que me viene bien a mí para superar las ampollas. Porque llevo muchos años superando ampollas, pero aún así me siguen saliendo, ¿eh? Y sigo superándome y sigo andando 60 kilómetros y esas ampollas... Y yo te lo puedo decir, pero yo no te puedo decir, no, es que como estás haciendo unas cosas muy mal, tus ampollas te van a salir. Y si, mándame un DM para superar las ampollas. Y decirte 4 gilipolleces que no tienen sentido ninguno, y para superar las ampollas en una pateada. Cuando eso es mentira, cuando eso, la única persona que puede superar una ampolla eres tú y con tu experiencia. Porque son tus pies, realmente. Sí, no, y además una cosa es basarnos de la experiencia de los demás para así reducir mi curva de aprendizaje. Es decir, si nosotros como empecinados yo comparto una serie de, siguiendo tu ejemplo, una serie de pasos al seguir, de consejos de tips, ¿no? Para ayudarte, para que te alimentes de mi experiencia y no tengas que pasar tú por ese calvario, que también hay algo pernicioso en esto, porque claro, si yo con mi consejo evito que tú penes, probablemente no aprendas tanto como yo he aprendido que sí lo he hecho. Pero bueno, eso es aparte. Pero una cosa es compartir estos consejos y otra cosa, aunque sea loable y aceptable, el que se te vea claramente tu acción comercial detrás, o sea, tu intención de acción comercial detrás. Y sobre todo cuando inserto narrativas y dinámicas de ataque a lo contrario. Se ha mercalizado ahora mismo totalmente Instagram. Sí. Y todas las cuentas y todo lo que sale ahora tiene un incentivo económico, no parte... Vamos a ver, cuando yo me uní a vosotros ya teníais una base espiritual y material y por eso me gustó unirme. Y no tiene un proyecto financiero, que después puedan surgir ciertas cosas, ¿vale? Pero no tiene un fin recaudatorio inicialmente, no tiene un proyecto. Pero ahora todo el mundo parte de la parte capitalista, de la parte económica. Se deja atrás ese espíritu o esa forma de pensar, esa forma de ver la milicia. Y al final utiliza una forma romántica de ver la milicia para intentar proyectar tus negocios entre los que se consideran o se creen guerreros. Y yo creo que por ahí viene el pecado original, creo. Ojo, que no los critico, que cada uno puede hacer lo que quiera. Están mercalizando todo el tema táctico. Básicamente es eso, es para la gente que se cree que es diferente en la unidad, a esa gente decirle si soy diferente, seguidme y comprad mis productos. Cuando de hecho
el comentario el militar, el castrense español, siempre ha sido un mensaje completamente distinto. Te inserta en ser un individuo que salga de la unidad, sino para ser uno más. Tú no importas. Tú como individuo no importas, importa aquello que haces dentro, aquello que aportas, aquello que sumas. Pero tú como tal, y de hecho tampoco tienes que abstraer a los demás para llevártelos a tu discurso, queriendo crear ese desdoblamiento. O sea, el perder la espiritualidad de las cosas por la economización y la capitalización de las mismas, pues acaba creando lo que estamos viendo. Como muy bien ha dicho Juan, el meter discursos civiles que poco aportan, que toxifican, que adulteran el verdadero mensaje. Adulteran el verdadero mensaje. Por eso quería poner, es decir, yo puedo leerme los libros de Marrowe, puedo leerme sus etapas dentro del BUDS, de aquel episodio hablando de la semana infernal, ¿no? Y yo recuerdo que lo leí, o sea, lo leí hace muchos años, ¿no? De hecho, cuando se publicó, pero cuando yo fui a hacer mi curso de operaciones especiales, yo recordaba aquello que comentaba de la vaselina afilante para tratarse las ampollas, aquello que comentaba, o sea, para pillar esos consejos que él quiere hacer, que sí, que proviene de un ámbito, que probablemente provenga también de un ánimo comercial, ¿no? Porque a fin de cuentas está haciendo miles de millones de dólares, bueno, miles de millones de dólares quizás a mucho, pero sí muchos miles de dólares a través de la venta de sus libros y de su testimonio y de aparecer en programas, que sí que hay una actividad comercial, eso es loable. Pero el problema, y es lo que hay que tener cuidado, es cuando eso se inserta de manera tóxica. Quizás hay una delgada línea entre lo ha hecho por amor y por ganas de expresar lo que siente, cómo lo amas y lo que has hecho y lo que has pasado, o sí, como forma de autoayuda a veces escribir, porque escribir muchas veces autoayuda, no es para los demás. Y otra cosa, si parte de la base totalmente económica o monetaria, que al final te llevará a escribir una mentira, porque nadie compra una novela que no tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces a lo mejor te ve obligado a invertirte cosas para que sea más rimbombante. Pero el hecho de decir, pero aparte es que estos mentores son el hecho de decir, lo estás haciendo mal, sígueme, porque yo sí lo estoy haciendo muy bien. Claro, es que es eso. Y si no haces lo que yo hago, lo vas a seguir haciendo mal y vas a ser los nuevos mesías toda tu vida. Los nuevos mesías, y lo vemos a diario en el tiro, en la uniformidad, en los accesorios, los nuevos mesías. Y sería tan bonito que tengamos una comunidad que parta de la humildad, tío. En plan, yo hago esto y me gusta hacerlo así por esto. Enséñame lo que tú haces. Es la figura del Salvador. Es decir, yo estoy aquí para salvarte a ti de tu vida. Exacto. Y sígueme porque yo estoy en mi propio camino de salvación. Exacto. Y yo voy a salvarte a ti. Entonces, escríbeme al DM, y con una flechita, ¿no? Escríbeme al DM y yo te diré los pasos que tú tienes que seguir para ser una persona excelente. ¿Qué coño es eso de una persona excelente? Yo no voy a ser aquel que critique acciones ascéticas, el estar verticalizado, el sujetar tu vida, el querer construir una persona de valor, ni muchísimo menos. Pero voy a criticar todos estos métodos, esta proliferación de nuevos profetas. Me recuerda a cuando fui a Londres, en Green Park, en una de las esquinas del parque, gente subida en unas escaleras con banderas y con pancartas, cada uno de ellos predicando su propio evangelio, entre comillas. Cada uno tenía su forma de vender la verdad, pero es que no era una verdad, era la suya, pero es que la verdad nunca va a pertenecerte. De mi boca puede hablar la verdad, pero nunca será mía. Y yo no podré decirte que te voy a dar la verdad. En tu caso te diré aquello en donde tienes que buscar para que tú la encuentres. Porque no es una cosa, no es algo privativo. Como tampoco existen muchas verdades. Y aquí estamos, esa narrativa, esa falsedad filosófica de que cada uno tiene su verdad, es falso. Es falso. Porque entonces un talibán te podrá decir que él tiene la suya y que es tan válida como la tuya. Eso es como lo que un violador dice, podrá decirlo. Tengo que respetar, ¿no? Porque hay que respetar a todo el mundo, porque no. Te podré escuchar, pero no tengo por qué respetarte. Por respetar no estoy hablando que le tenga que arrancar la cabeza, ¿no? Pero no tengo que respetarte tu forma de ser. Es que ni en los libros sagrados, ya sea de las principales religiones monoteístas, no te enseña una verdad absoluta.
Te enseña que busques el camino o te hace una guía del camino hacia la verdad de Dios, pero no te dice estas son las verdades. Nadie ahí- humano tiene una verdad. A ver, ahí sí difiere un poco dentro de las religiones. Sí que hay unas verdades absolutas, por ejemplo, están los dogmas de fe. Yo aquí no soy teólogo, ni soy, pero sí es cierto Pero que al hay... final, por lo que yo entiendo, Lobo te da el camino para que tú lo encuentres. Es decir, te da como los mandamientos, te da unas pautas, te da, aparte, Bueno, nuestra forma de pensar y de ser cristiana, aunque seas ateo, aunque sea lo que sea. No profundicemos porque creo que es un error, porque además yo al menos también carezco de la formación suficiente quizá para hablar de ciertos temas y no quiero meter aquí la pata, pero sí es cierto, y aquí está la gran premisa evangélica, de aquel que quiera seguirme, que coja su cruz y me siga. Ya está. No, o sea, es que si ni Cristo te llega y te dice, haz lo que yo estoy haciendo, o sea, no haz lo que estoy haciendo, sino ven que te voy a decir lo que tú tienes que hacer, no te estoy diciendo, tú sígueme, porque el primero que está aquí soy yo. Y yo estoy cargando con mi cruz y tú tienes la tuya, carga con ella y vente. Mayor ejemplo que hay. Yo ya un poco para terminar con este tema, una de las mayores conclusiones que saco, que lo has dicho tú, Lobo, es el qué es el triunfar para la gente, ¿no? Entonces, este tipo de mesías, de nuevos mesías, el triunfar para ellos es lo suyo. Si no triunfas como ellos, como en la vida, pues los civiles, pues el Lambo, una mansión, un tal, o claro, y piensa quién te está mandando lo que es triunfar. O sea, analiza esa persona, su valor de triunfo cuál es, y esa persona quién es. Exacto. O sea, en una sociedad profundamente emocional, maleable, manipulable, de plastilina, o sea, la sociedad como ente, chavalillos te están diciendo cómo tienes, o sea, lo que es el triunfo. Sí, claro. Por eso te digo que yo, por ejemplo, para mí el triunfo es pues, vivir en una casa de campo bastante humilde y ser feliz con mi trabajo, por ejemplo. Aunque mi trabajo sea de 1.000 y pocos euros. Realmente para mí eso es triunfo. Pues evidentemente el dinero ayuda a muchas cosas a tener una tranquilidad de vida, pero no creo que el triunfo, vamos, y otras personas, por supuesto, su triunfo será tener una familia y poder mantenerla, como han dicho antes, o otras personas su triunfo será, por ejemplo, ser profesor en un instituto, y me parece que es lo más honrado y lo mejor que se puede tener en la vida. El querer tener una profesión o el querer tener una familia y poder hacerlo y no hace falta estos discursos de si no eres como yo, no has triunfado en la vida. Si no ganas 1 millón al mes, no has triunfado en la vida. Si no, no sé, estas cosas. Porque... No, y de hecho parten también muchas premisas de manera pretenciosa. Todas parten, de hecho, todas parten del hecho del ego. Es decir, una persona excelente. Bueno, veamos. De nuevo voy a decir, yo no voy a entrar nunca a criticar acciones ascéticas para insertarlas en tu vida y así mejorar. No voy a entrar a criticar eso. Pero claro, si tu discurso basa de la parte que para ser una persona excelente tienes que levantarte a las 5 de la mañana, darte una ducha de agua fría, hacerte 500 y hacer 50 burpees en una... Exactamente, hacer 50 o 100 burpees, estudiarte el libro de Padre Rico, Hijo Joven, o Hijo Pobre que diga, y todo eso antes de las 7 entrar a trabajar, para que luego cuando salga... Hostia, tío, para, saca ruido. Primero, ¿por qué haces esas acciones ascéticas? ¿Por qué las estás insertando? ¿Por qué tienes que hacerlas? ¿Qué mal tienes en tu vida que tengas que quitar? Ya. Yo no quiero... Mira, yo recuerdo un ejemplo... El que mucho enseña es porque tiene mucho que esconder normalmente. Exacto, que me hacía mucha gracia, por ejemplo, con el tema de las mujeres, ¿no? Uno de estos gurús decía, yo tengo la mujer que tú sueñas tener. Ah, pues, sí. Joder, si tu sueño es tener una mujer que sale enseñando el mojino en OnlyFans, claro que, pues yo me bajo de ese sueño. Pero claro, yo pienso,
yo pienso, pero esa tía te quiere, está contigo porque te quiere o porque a lo mejor el sueño, o sea, yo sueño con la mujer que tú quieres. Pues sinceramente no, yo sueño con tener una persona a mi lado que por lo menos me quiera, o algo así, ¿no? Entonces, son discursos muy peligrosos. De todas formas, también por terminarlo como decías antes y hacer ese, quiero traerlo otra vez porque antes lo comentaba. Un militar no puede abstraerse de su realidad. No puedo abstraerse. No puedo insertar en mi doctrina, en mi forma de entendimiento de la carrera de las armas, insertar esos pensamientos de nueva era, ese pensamiento positivista de triunfología. No primero porque pueden llevar a abstraerme de la realidad de las cosas. Y como decía antes, las cosas no tienen que ser positivas. Yo no tengo que pensar positivamente respecto a las cosas y las cosas no tienen que acabar siendo positivas. Y no es una forma de catastrofismo. Es una forma de que yo le tengo que dar el valor a las cosas por lo que son y no por lo que yo quiero que sean. Porque si yo me abstraigo de la realidad de las cosas, no voy a poder enfrentarlas como debo. Si yo no soy capaz en un planteamiento por culpa de mi pensamiento positivista, hacer un planeamiento de contingencias adecuado, porque me he abstraído tanto de a pensar de que pase lo que pase, yo voy a meter una actitud positiva y mi actitud positiva va a ser lo único que determine mi triunfo. No, a lo mejor mi actitud es una... Y tampoco quiero caer no es que... si tienes que tener una actitud positiva, pero no referente por cómo las cosas son, sino porque voy a estar haciendo aquello que debo hacer independientemente como sean, independientemente de cómo me sienta, independientemente de lo mal que esté. Yo voy a hacer lo que debo, porque tiene que hacerse. Esa es la palabra que estaba esperando buscar, deber. Exacto. Pues, y eso es lo que... Es que claro, con esa terminas ya, es que es deber. El deber, el que cuando hay un tiroteo la gente corre en contra de los tiros y nosotros vamos al tiroteo. El que cuando piden voluntarios para ir a una guerra que estás políticamente en contra o que no representas tus valores, tú te presentas el primero voluntario porque es tu deber para con la patria. Aunque la patria en ese momento la represente un partido que tú no votaste, etcétera, tu deber, tu obligación moral y profesional. No, claro, y no caigamos en el hecho, por supuesto que hay que tener esa... Y no quiero caer en contradicciones porque a veces el lenguaje es limitado y mis capacidades de expresarme también lo es. Obviamente tienes que tener una actitud positiva en medio de la tormenta. Tú no puedes estar con la cara de mierda y chapoteando en el lodo. No se trata de eso. Se trata simplemente de aceptar las cosas como son, con la crudeza propia de la vida. No se trata de evadir el dolor o lo malo que hay, sino traspasarlo, abrazarlo y traspasarlo por él. Entonces, pues bueno, quizá tengamos que traer esto y hablar un poquito más de ello. Porque sinceramente, yo cuando le veo las caras en el cuartel a los ucranianos que están instruyéndose para desplegar, ¿qué pensamiento positivo tienen que tener? ¿Cómo le vas a vender positivismo a esas personas? No están haciendo lo que deben. Exactamente. En fin, creo que lo desarrollaremos un poquito más adelante para pasar al siguiente tema. Pues lo siguiente es lo que íbamos a hablar, y esta ha sido la especial invitación, porque sabemos que es un ferviente católico, nuestro amigo Juan, el tema, ¿no?, de la Semana Santa, nuestra semana, que además probablemente la haya vivido con más ferocidad que todos nosotros, porque sueles participar en los actos que se realizan de la unidad y demás. Es un tema que incluso suele resultar polémico por esto malentendido, ¿no?, de que si nuestra España es una España laica. Falso, no hay mayor falsedad que esa. España no es laica. De hecho, no lo pone en ninguna parte. En todo caso, es confesional, que sí que es lo que marca nuestra Carta Magna, ¿no? Pero, no obstante, siempre es un tema polémico. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestras fuerzas armadas deben de involucrarse en actos religiosos, deben tener presencia en los mismos. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. ¿Cómo señalo yo con el dedo y a una persona que a título individual? Porque sí, aunque se vayan los actos, son actos voluntarios. ¿Cómo le digo yo a un militar que no escolta un paso o que no saca su Cristo? ¿Cómo extirpo la espiritualidad de una profesión que necesariamente debe tenerla? El problema yo creo que ya no es extirpar ni hablar de la fe. Vamos a pasar que nosotros hemos tenido durante cientos de años un sistema de reemplazo de mili en la que el pueblo, bueno, y sobre todo el pueblo, porque al final ya sabemos que nuestro sistema militar, al final, que tenía dinero, pagaba un dinerito y no iba a la guerra de África y no moría.
Al final acababan muriendo los hijos de los pobres, ¿no? Pero quitando eso, hemos tenido un sistema militar de reemplazo en el que la población se acercaba al pueblo. En el que la mili se acercaba al pueblo, o más bien el pueblo se introducía dentro del servicio militar. Entonces, a la hora de profesionalizarse el ejército, a raíz del año 2001, y tú también lo habrás vivido, José, el ejército se empezó a separar de la población. Cada vez éramos algo menos conocidos. Estaba el estigma de que la mili era algo donde iba a pasarlo más y nadie quería ir. Y entonces yo creo que a día de hoy, por eso he dicho más que nunca, no ya por el hecho de la pérdida de fe en Europa ni nada, no, sino me refiero a lo estrictamente material, es necesario que se siga contribuyendo a la Semana Santa porque es un acto más de unión con el pueblo. La Semana Santa hay mucha gente que a lo mejor no es creyente y llora cuando ve un trono. Porque es que la gente no termina de entender, sobre todo la gente que es de fuera o la gente que no cree, ¿vale? O que no vive en ciertas partes de España, como puede ser mi Andalucía, puede ser Extremadura, o ciertas comunidades, ¿no? Que se lleva con más fervor la Semana Santa, que es que la Semana Santa es algo ancestral, encierra nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos, porque la Semana Santa es una semana en la que la gente hace vida en la calle como nunca. Entonces yo creo que va más allá de eso y es importante que el ejército, y sobre todo ahora que es profesional, que somos profesionales de nuestro trabajo, es decir, que trabajamos menos de cara al pueblo porque estamos en los cuarteles, es muy importante que se sigan manteniendo esos actos. Yo tenía un cabo primero que era ateo, más ateo y él era el primero que iba voluntario a los desfiles de Semana Santa porque tenía muy metido, y así nos lo metió a nosotros, que era el momento de exhibirnos delante de la población. Es verdad que ahora hemos tenido, ¿no? Por desgracia hemos tenido tiempo de exhibirnos, ¿no? En tema de incendios, de la Balmi, de lo otro, pero en general trabajamos por la población, pero de espalda a ella. Y hay que aprovechar estos actos institucionales, como puede ser la Semana Santa, el Día de las Fuerzas Armadas y todo esto, y los patronatos, para darnos a conocer y para mostrar esa unión que tiene su Fuerza Armada con el pueblo. Seas creyente o no seas creyente, ¿eh? Yo soy creyente y soy practicante, pero no por eso lo pienso así. Yo, Juan, tengo que decir, vosotros lo sabéis, yo ni siquiera estoy bautizado. O sea, yo nunca he recibido una educación religiosa, sinceramente yo me considero aconfesional, como ha dicho Alberto antes, pero yo sí he salido en la Semana Santa con mi unidad, pues no, ahora mismo no sabría decirlo, son muchos años y no sé, 10, 12 veces, no sabría decirlo. Y la gente, claro, la gente me pregunta, ¿y por qué lo hace? A ver, no salgo todos los años porque, bueno, pues también hay compañeros que quieren salir. Este año sí salgo en dos procesiones que sale mi unidad. Y yo salgo y me lo creo mucho y estoy muy convencido porque yo salgo con el banderín de mi compañía y soy el representante de mi compañía hacia la sociedad civil. Y me parece una responsabilidad muy grande y una responsabilidad que hay que tener y hay que, pues, como ahora mismo soy el segundo cabo más antiguo de mi compañía y este año dije que iba a salir yo por eso, porque me parece una responsabilidad grande y algo que hay que hacer. Y yo me lo tomo así, como soy el representante de mi compañía hacia la sociedad civil. Y la tengo que representar con el mayor respeto y el mayor esfuerzo posible. Entonces, pues yo no me lo tomo. Evidentemente es un acto religioso, como es la Semana Santa en España, que sinceramente me parece muy absurdo los discursos estos de no, pues si no eres tal, pues no te cojas. No, la Semana Santa es una tradición española que hay que mantener y que yo la vivo desde pequeño, a lo mejor no con las procesiones, pero ahora, pues desde que soy militar, que desde hace muchos años, he salido en procesiones y me lo tomo así. Y me parece, lo vuelvo a repetir, algo de una responsabilidad enorme el ser el representante de tu compañía o de tu unidad hacia la sociedad civil, porque tenemos muy pocas oportunidades para eso, para transmitirle a la sociedad civil lo que somos y
¿Y cuál es nuestro trabajo? No, y ya no eso, es una grandísima ocasión de decirle a la sociedad de que sus Fuerzas Armadas pertenecen a la sociedad en la que viven y Que no son participan impermeables. Claro. y que de hecho participan de sus expresiones y en este caso de su expresión religiosa y que independientemente de que en ese piquete haya chavales que crean o no crean, salen porque deben y no porque deben, porque no se les obliga, sino salen porque deben fundirse con la sociedad a la que pertenecen y a la que están dispuestos a defender independientemente de la religión que profesen. No estamos abstraídos de ella. Entonces, el querer costar, aparte, también no entender muy bien cuál es el origen de todo esto. Muchas de las cofradías que hoy existen son de origen militar. Hemos olvidado también cuál es, bueno, sigue siendo en algún sitio, ¿no? Pero sobre todo cuál era el propósito de las cofradías y por qué aparecían el ejército, en la figura del ejército, de los militares dentro de esas cofradías. También quizás sea problema un poco de la folclorización de la fiesta, porque claro, cuando perdemos el vuelve carácter comercial, al final es un negocio, Lobo, también, la Semana Santa. Claro, Juan, pero cuando perdemos el carácter litúrgico, el carácter de penitencia de lo que es la Semana Santa para convertirlo en una fiesta, en un festejo, cuando su sentido no es ese, que si habrá momentos de festejo, ojo, por ejemplo la resurrección, el día de resurrección, pues sí es un momento de festejo, pero antes no. Antes una penitencia, un acompañamiento en el sufrimiento de Cristo y ser parte de ese sufrimiento. Un luto. Exactamente, es un participar de la pasión. Si perdemos ese carácter, si no entendemos las cosas ni aunque creamos en ellas, entonces pues perderemos el sentido y no le encontraremos maneras no sabemos dónde está la verdad, independientemente, como digo, que creas o no. Yo, que durante toda mi vida no he estado alejado del Señor, pero veía la verdad que hay detrás de la Semana Santa, como puedo ver el sentido de la práctica de distintos ritos y de distintas, bueno, en otras religiones y en otros cultos, porque corresponden a unas necesidades antropológicas desde siempre. Entonces, a las Fuerzas Armadas, con la ligación que tienen a nuestro ejército, con la profesión que un militar ejerce, ¿cómo se lo quitas? ¿Cómo le quitas a un pater, a una unidad? Yo recuerdo en los inicios de la guerra de Ucrania, en los primeros despliegues al frente, recuerdo esas unidades, tío, en posición de revista, ¿no? Preparadas para desplegar, con sus vehículos listos, en los bosques, rodeados de la bruma, recibiendo la misa. Y en los dos bandos. En los dos bandos. Resulta que son de la misma religión, que son ortodoxos los dos. Pero esas personas que sabían a dónde iban, porque iban a morir y a matar, que tenían un futuro incierto, que les han invadido su sitio, esas personas que probablemente dentro de ellos habría ateos o incluso algún musulmán pudiera ser, o de otras confesiones, pero que iban hacia probablemente el inexorable futuro de la muerte, recibiendo misa en el último momento quizá de quietud que vayan a tener para nunca. ¿Cómo le quitas eso? ¿Cómo extirpas la ejemplo, fe? Yo te puedo hablar de la Semana Santa de mi tierra, de Málaga, que no se sabe. Tú vas a Málaga y le tienen un gran aprecio, bueno, y tú lo sabes, José, a la Legión, los paracaidistas, pero sobre todo a la Legión, que ya no es solo por el folclore que despliega la Legión. Es que yo no sé si sabéis que Málaga durante muchísimos años ha sido el puerto donde arribaban todos los muertos de la guerra de África. Y Málaga ha sido ciudad de recogimiento, de mucho sufrimiento del pueblo llano que venía metido en ataúdes, y eso se ha vivido con mucha intensidad. Entonces, hay cosas que al pasar el tiempo se queda en el ADN y ya se pierde en el tiempo por falta de cultura, por falta de interés, pero siguen en el ADN. No sé si os ha pasado alguna vez, yo que he pasado por diversas compañías, ¿no? Y en mi batallón cada compañía tenía una idiosincrasia, ¿no? Que tú creías que a lo mejor se iba a perder ya con el paso, con el cambio de la gente, ¿no, tío? Y yo me fui del batallón y la primera compañía seguía siendo la compañía más gitana,
la tercera compañía seguía siendo la compañía de la muerte, la segunda seguía siendo con la empalmada. Es decir, hay algo en el ADN que se pasa, no en general, sino a raíz de que solo quede un individuo que se lo va pasando, ¿no? Como los cantares de gesta, ¿no? Que se lo van contando de uno a otro y se va perpetuando en el ADN. Y, por ejemplo, en la Semana Santa de Málaga y ese apego que le tiene por la Fuerza Armada, en el ADN de la ciudad de Málaga lleva metido esas guerras que fueron unas guerras fratricidas en África, porque era puerto de recogida de tantos muertos. Por eso tiene, al final muchas veces nos quejamos, ¿no? de la valoración, de cómo el poco trato de favor que hay hacia las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en Estados Unidos hay mucho. Pero claro, yo le digo a mis chavales, a mis soldados, digo, ¿vosotros queréis que España tuviera el mismo trato hacia vosotros? ¿Tú sabes eso cómo se consigue? Poniendo cajas de pino sobre la mesa. Porque al final se quiere lo que se sacrifica, lo que tal. Y es normal que Estados Unidos, que ciertos países tengan ese apego por las Fuerzas Armadas o ese respeto, cuando constantemente, viviendo en un país del tercer mundo, están muriendo en países del tercer mundo perdidos de la mano de Dios. No sé si me explico. Es que al final todo tiene su sacrificio y todo tiene algo ahí detrás. Que a veces no sabemos explicarlo, pero que todo es cuestión de historia. Que todo viene por algo. Igual que nuestra Semana Santa, igual que la forma en la que construimos la casa, cómo vivimos, cómo nos relacionamos con las personas, todo tiene algo que ver. Y esto es parte importante de que a día de hoy, como he dicho antes, que las Fuerzas Armadas son profesionales, se siga manteniendo estos vínculos con la ciudadanía, ya sea en representación, porque la Semana Santa hay una cosa que diferencia la Semana Santa, por ejemplo, del 12 de octubre o del Día de la Fuerza Armada. Que al 12 de octubre y al Día de la Fuerza Armada se acerca gente que de verdad le gusta el ejército, le tiene respeto. Pero en Semana Santa llegamos a más público, llegamos a público religioso, a público que solo está allí por la fiesta, a público que va a ver los tronos por la belleza del arte que tiene, ¿no? Porque no olvidemos que son obras de arte las esculturas que tenemos en España, de la época del barroco, del renacimiento. Entonces yo creo que al final no debemos de perder esa esencia ni esa participación, porque dejaremos un poquito de lado más, aparte de nuestras tradiciones, a nuestro propio pueblo. Y es como yo lo veo. No sé si a lo mejor mi forma de ser, ¿no?, católica condiciona un poco mi pensamiento, pero yo creo que no. Yo creo que es el camino correcto. Ya no sé lo que vosotros pensaréis. Pero es que las cofradías cumplían... lo que pasa, tío, es la grandísima facultad, pues de todos los países, ¿no? Pero en España parece ser especialmente de falta de memoria. De falta de memoria. Porque, ¿por qué surgen las cofradías? ¿Por qué surgen? Además... muchas cofradías son órdenes militares, como tú bien sabes, Lobo. Claro, y... vienen de órdenes militares. Muchas de ellas, pero ya no es que provengan de órdenes militares, ¿no?, sino el profundo carácter humilde de las cofradías, que muchas veces pues, era ayudar a los que no tenían, a los más desfavorecidos, el apoyo dentro de las comunidades. Por eso existen tantas cofradías en las ciudades, no por una acción comercial, sino porque ha habido épocas donde las ciudades necesitaban mucho apoyo y se necesitaban crear comunidades dentro de las ciudades fuertes para sobrepasar hambrunas, enfermedades, épocas de guerra. Y ahí aparecían las cofradías, que eran esas posiciones de apoyo donde la gente se unía en torno a la iglesia, en torno a su fe, para ayudarse mutuamente y sobrepasar pues las adversidades, ¿no? Entonces, eran los servicios sociales de la época. Exactamente, pues entonces aparece ahí, cómo no, inserta, y se insertan en ella las Fuerzas Armadas, el Ejército, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, también por terminar, porque ya va siendo también la hora, porque justo hay quienes en esta conversación acompañamos algún paso hoy. No quería terminar primero sin darle las gracias a Juan por estar con nosotros, que siempre tan bien recibido. Y siguiente, que bueno, que han sido temas un poco polémicos, de los que más en el futuro podremos traer, sin leer, porque viene al caso. Esto lo vi en Toledo, en la iglesia de San Juan, ¿vale? Allí tenían una chapita puesta debajo del Cristo de la Buena Muerte, con una especie de oración, ¿no?, un texto, y no quería terminar sin leerlo, porque la verdad es que merece la pena. Así que si me dais permiso, lo leeré y con esto terminamos, ¿vale? Dice así: Cristo de la Buena Muerte, el de la faja amorosa, tronchada como una rosa sobre el blanco cuerpo inerte que en el madero reposa,
Agradecerte, Señor, vengo, mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor, cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado, Señor. Ya camino de este alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena. Se me viene a la imagen esos soldados en Ucrania en una trinchera santiguándose antes de que un dron suicida les caiga encima. A lo mejor ese hombre ni creía antes, pero tiene esa última pulsión de al menos decir, por si acaso, porque no vivo ajeno a la realidad de la vida, quizás haya una realidad más allá de la muerte de la que no quiero verme ajeno. Y antes yo realizo el signo de la cruz y con esto muero. Entonces, bueno, señores, un placer siempre la conversación con vosotros, con ustedes, y cerramos. Hasta la próxima.